Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a una emisión más de su programa de especialidades, Torre Médica. En la conducción queda con ustedes el doctor Riñón, doctor Julio Ramos. Gracias, mi querido Lalín, por esa cordial bienvenida y gracias a ustedes por sintonizarnos semana a semana en tu programa Torre Médica. Hoy, invitados de casa, dos grandes amigos, a hablar sobre una alarma sanitaria, la diabetes, un problema muy serio y sus complicaciones cardiovasculares más frecuentes. Y en Torre Kids, un invitado especial, un pediatra extraordinario y con mucho corazón. Obviamente, esa entrevista tiene un gran significado para ustedes. Tomemos conciencia, quédense por favor con nosotros. Lalo, cuéntame qué hay para hoy, por favor. Con gusto, Julio. Este día estará con nosotros el doctor Luis Arturo Gómez, hablando sobre la diabetes, diagnóstico, control y estadísticas. También estará el doctor Roberto Rojas platicando sobre las cardiopatías diabéticas. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y la picardía de los peques en Torre Kids. ¡Arrancamos! Y aquí estamos ya de regreso en tu programa Torre Médica con un invitado especial, mi amigo el doctor Luis Arturo Gómez, alguien de casa. Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu público. Nos compete un tema que ya hemos abordado en algunas otras ediciones. Platicar sobre la enfermedad metabólica de las diabetes es algo que no podemos quitar. Decíamos hace un momento Luis Arturo y un servidor que todo lo que tenga una alarma sanitaria se debe estar retomando en cada momento con el único objetivo de que la gente entendamos, ¿cierto? Es correcto. Obviamente en este caso pues vamos a retomar lo que viene siendo el tema y la importancia de la prevención, control y tratamiento de lo que es la diabetes, una alerta prácticamente sanitaria, una enfermedad que ha ido en incremento, cada vez se realiza un diagnóstico en forma más oportuna y lo cual pues nos puede ayudar a llevar un mejor control y sobre todo evitar complicaciones. Porque las complicaciones de esta enfermedad se dan de manera más temprana cuando no tenemos una disciplina y un seguimiento. Lo decías tú hace un momento, si la gente se diagnostica de manera oportuna y la trata de manera correcta, el beneficio es a más largo plazo para no vivir complicaciones de maneras tempranas, ¿cierto? Es correcto. Aquí pues la importancia como persona de realizar una valoración en forma oportuna, saber que tienes el riesgo de desarrollar alguna enfermedad, diagnosticarla para evitar esa complicación. Lo más difícil es que si realmente no tienes algún síntoma, difícilmente vas a acudir con el médico o con cualquier otro personal de salud, de hecho hasta con enfermería, a realizarte una simple determinación de glucosa. Prácticamente cuando acudimos es porque realmente ya tenemos algún síntoma. Puede ser demasiada sed, incremento de peso o mucho apetito, o de hecho una de las más frecuentes que sería ir en forma frecuente al baño a orinar. Y cuando la gente ya va por sospecha de algún diagnóstico de esta naturaleza, muchas de las veces la gente ya tuvo un periodo de que la enfermedad se estableciera durante algunos años atrás. Si eres una persona que tiene un antecedente familiar, porque tus padres, tus abuelos, tus hermanos o alguien más en la familia conoce este diagnóstico, contemplamos esto como un grupo de riesgo, ¿cierto? Exactamente. Realmente es saber quién tiene esos factores de riesgo. Sería el sobrepeso, una mala alimentación, una vida sedentaria y sobre todo el que tengas ligado un familiar de primer grado con este diagnóstico, con diabetes mellitus. Obviamente sería la forma en que tú oportunamente acudieras a realizarte una valoración y realizar un diagnóstico oportuno. Se estima que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus, la mayoría de los pacientes ya llevan un curso de 5 a 10 años con trastornos en el metabolismo de la glucosa.
Entonces realmente no es un diagnóstico muy oportuno, ya el diagnóstico pasó bastante tiempo. Sabemos que esta enfermedad tiene dos vertientes, ¿no? La gente contempla al paciente que necesita insulina y el paciente que no necesita insulina. Es verdad, Luis, que se tienen importantes mitos sobre el uso de ciertos grupos farmacológicos o ciertos grupos de medicamentos que la gente tiene la idea de que les hacen daño y que los puede dejar ciegos, les puede amputar extremidades. A la insulina la gente la ha marcado como algo que es complejo de usarse y que puede ser hasta riesgoso. ¿Por qué? Bueno, aquí, número uno, a los pacientes, a las personas, determinarles que existen dos grandes grupos. La diabetes, que se le denomina insulino dependiente, la cual carece totalmente de insulina y por ende el paciente requiere insulina. Y la diabetes no insulino dependiente o diabetes tipo 2, aunque existen otros tipos de diabetes, entender o esa determinación de no insulino dependiente es porque podemos apoyarlos con otro tipo de medicamentos, no depende necesariamente de la insulina, pero sí entender que todos necesitamos de la insulina para que la glucosa se pueda metabolizar, o sea, prácticamente todo paciente requiere la insulina. Aquí, en relación a lo que denotas, ¿por qué la mayoría de las personas le tienen miedo o pavor a la insulina? O sea, ¿qué es lo que le va a generar el daño? Pues realmente, cuando acude el paciente a consulta y vemos el trayecto de su enfermedad, el paciente plenamente te dice que maneja glucosas elevadas, 200, 300, 400 de glucosa, y realmente no les da miedo. ¿Sí? O sea, es un paciente que dice, es que no siento nada, doctor. Y cuando le mencionas que el paciente requiere insulina, el hecho de comentar la palabra insulina, el paciente le da pavor. No, doctor, es que al momento que me ponga insulina me voy a poner mal. Y realmente el problema de su enfermedad no es la insulina, siempre ha sido la glucosa, ese es el malo de la película. Pero realmente el paciente no le da la importancia adecuada. ¿Qué sucede? Que cuando el paciente normalmente ya requiere la insulina, pues ya tiene las complicaciones, retinopatía, o sea, tiene pérdida de la vista, tienen algún problema a nivel del riñón, tiene alguna enfermedad cardiovascular, aterosclerosis generalizada, uno muy común que es el pie diabético, neuropatía. Todo eso en el largo del tiempo, en el transcurso de su enfermedad, el paciente ni siquiera se dio cuenta que el problema fue la glucosa. Y cuando le dices que necesita la insulina para evitar todavía esa progresión, no quiere aceptar la insulina. O sea, ven como si el problema realmente fuera la insulina, siendo la glucosa la que los ha llevado a ese estado. Entonces sí nos hace falta mucha educación, dedicarle tiempo al paciente en la consulta para explicarle, porque lo he notado en mi consulta, que la mayoría de los pacientes, si tú les explicas en forma detenida y detallada cuáles son los beneficios de utilizar en forma oportuna la insulina, que lo adecuado actualmente es realizar una insulinización temprana, la mayoría de los pacientes lo aceptan. En algunos otros sí damos la oportunidad, o sea, adaptamos, optimizamos su tratamiento para lograr un mejor control y, si es necesario, evitamos la insulina, pero no es mala la insulina. La insulina deberíamos de utilizarla en forma oportuna. ¿Para qué? Para evitar que se fatigue el páncreas y que el paciente tenga un mejor control. Entonces, yo creo que sí coincidimos de alguna manera los que vivimos en el ámbito clínico de las enfermedades metabólicas. Tenemos una cosa muy clara. Si el paciente es educado, orientado, informado de cuáles pueden ser los efectos, caminamos de la mano en su etapa de adaptación a este nuevo fármaco, a esta nueva medicina, porque mucha gente lo que le tiene miedo es a tenerse que estar picando, a tenerse que estar tomando niveles de glucosa para poder saber en qué momento estás entrando en un círculo de control. Pero si no lo hacemos de esa manera, el paciente no se va a atrever a vivir esta nueva medicación, pero es responsabilidad tanto del médico como del nutricionista y el equipo que lo conformamos, igual en el círculo familiar en donde el paciente de alguna manera se vive, que tiene que entender que esto ni lo va a matar,
ni lo va a dejar ciego, pero que si no lo hace, las probabilidades de que esto se complique se van acrecentando. Sé que trabajamos en un círculo semejante como profesionales y es por eso que tenemos más la obligación de unificar criterios como profesionales en el área de la salud, particularmente en enfermedades cardio-nefrometabólicas, que son algo que debemos de conjuntar como especialistas y decirle a ustedes que si no reciben una orientación apropiada por especialistas, como es el caso del doctor Luis Arturo, que en su día a día y en su práctica tanto institucional como privada lo lleva a cabo, y obviamente nosotros que interactuamos mucho para manejo de pacientes en nuestras áreas, por eso tenemos como que un compromiso más fuerte con la sociedad de explicarles a ustedes que vencer mitos para convertir en nuevas realidades, que el paciente no tenga miedo, pero que acuda con un especialista de verdad, que domine el área y que se dejen de estar buscando remedios caseros, porque la gente de repente encontró algún otro producto sugerido por alguien más y no es lo conveniente. Yo te invito, Luis, que te quedes conmigo para que vayamos más tarde a la mesa de conclusiones y mientras vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. 6 consejos para tener una vida saludable. 1. Realiza un chequeo médico mínimo una vez al año. Si bien a veces no tenemos tiempo para la salud, tampoco lo tendremos en la enfermedad. Asiste a tu médico de confianza de cabecera y realízate estudios básicos que puedan deliberar que estés bien metabólicamente en parámetros como glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, por mencionar algunos. 2. Maneja bien tu estrés. Aprende a relajarte, a organizarte. Hoy en día el estrés es un factor motivador para enfermedades como hipertensión, obesidad, depresión, ansiedad. Canaliza tus actividades. Recuerda siempre priorizar. 3. Elige menús variados, ricos en verduras. El hacer la comida monótona hace la vida aburrida y después todo es rutina. Lee recetas que sean saludables y que puedas realizarlas sin necesidad de invertir tanto. Recuerda que la alimentación es inversión. 4. Evita los snacks y más entre comidas. Los snacks son todas aquellas comidas que te quitan el hambre, es decir, chatarra y no te nutren. Estos alimentos solo hacen que tu ingesta calórica sea menor a la que en realidad un alimento te debe aportar, logrando también aumentarte de peso en poco tiempo, siendo estos aquellos kilos
kilitos que después cuestan mucho bajar. 5. Nunca comas en exceso. Cuida las porciones. El ahogarse en comida no es opción. Recuerda que el sentirse satisfecho es la señal que manda el cerebro de que hasta ahí debemos comer. 6. Programa 7 u 8 horas de sueño. El dormir bien restaura las células, fortalece el estado cardiovascular y permite tener energía para comenzar un nuevo día. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica. Roberto, qué gusto saludarte una vez más. Alguien de casa, un amigo, hablando sobre lo que ya decíamos, un tema de mucho interés. Gracias, Roberto. Gracias a ti por la invitación, encantado. Decíamos en el bloque previo con el doctor Luis Arturo sobre la importancia de la detección temprana de la diabetes, el buen control y vencer mitos sobre esta enfermedad. Pero hablamos ya de las complicaciones, que si son atendidas de manera oportuna tenemos más probabilidades de que no se presenten estas, pero tú nos vas a marcar la pauta, Robert, sobre el tema de las complicaciones cardiovasculares más frecuentes en el paciente diabético. Sí, claro. Bien comentaban, el control ya diagnosticado, para nosotros es muy importante el control de la glucemia de manera crónica. Vemos los pacientes que más complicaciones cardiovasculares tienen son los que menos se controlan. Y la enfermedad es muy severa, no nomás es que tengan enfermedad cardiopatía isquémica, es la forma más, o una de las formas más severas que vemos con este descontrol. De los padecimientos, Roberto, que más frecuentemente vemos, hablabas tú sobre la cardiopatía isquémica, que es las lesiones a las arterias del corazón. ¿Qué otra clase de manifestaciones vive el paciente en el ámbito cardiovascular? El paciente con diabetes es un paciente para nosotros de hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica difícil por la neuropatía que tiene. Van perdiendo la sensibilidad, por lo tanto los dolores de pecho, que es como se manifiesta la cardiopatía isquémica, a veces no son de manera típica, por lo cual hay que buscar un poquito más en ellos. Esto implica como medida de prevención un paciente diagnosticado diabético que ya vive con una condición de hipertensión. ¿Se debe hacer un monitoreo cardiovascular cada cuánto tiempo, Roberto, sugerido por el cardiólogo? Depende de lo que encontremos en la primera consulta. Eso nos dará la pauta de ver qué tan seguido lo tendremos que ver. Bien dices, no nomás es la diabetes, muchos pacientes tienen más factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero dependerá del diagnóstico que hagamos en el consultorio, el seguimiento que le daremos. Muchos pacientes debutan con infarto. Ahí es cuando nosotros los conocemos, pero ya en sala de hemodinamia, no en consultorio. Y ahí el seguimiento sí se acorta mucho más. El paciente se monitorea desde el punto de vista, me supongo, imagenológico, que es decir, consiste en hacer un estudio de ecocardiografía, que es monitorear la movilidad del corazón, y el estudio electrocardiográfico continuo por este tipo de pacientes que ya tienen un antecedente o que en un momento todavía fueron revascularizados o que se les hizo algún procedimiento de intervencionismo. El intervencionismo nos ofrece muchas ventajas, ¿cierto? ¿De qué manera se involucra esto? Sí, claro, el intervencionismo depende de si es un síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica crónica, dependerá del tiempo que esté en el hospital. Cardiopatía isquémica crónica lo hacemos de manera programada. Un síndrome coronario agudo o un infarto lo tenemos que hacer de manera urgente. Y el intervencionismo nos ayuda a que el paciente en 1 o 2 días pueda estar en casa si se resuelve por vía percutánea o por vía del cateterismo. Hay pacientes que tienen tal enfermedad que requieren que se lleve a cirugía de revascularización miocárdica. Esos son los casos en los que la situación cardiovascular es mucho más compleja, ¿no? Sí, claro, cuando ya hay enfermedad de 3 vasos o algunas características anatómicas que las vemos en el cateterismo. Y que el paciente debe ser sometido a otro tipo de tratamientos farmacológicos, ¿no? Sí, claro, ahí ya cambia, ya nos hacemos o apretamos mucho el tratamiento porque resolvemos la enfermedad, la tratamos, pero si la persona no se cuida, en 1 año, 2, 3, puede volver a presentar la misma enfermedad. Pero vamos otra vez hacia atrás, me voy a regresar. Son esos tipos de pacientes o ese grupo de pacientes, Roberto, y no me vas a dejar mentir, en el que tenemos que controlar mayormente sus niveles de glucosa que sean óptimos, porque el daño sigue. Claro, totalmente, por ejemplo, en un cateterismo, cuando ponemos una mallita o un stent adentro de la arteria, si la glucosa es alta, el pronóstico que se cierre es a mayor tiempo. Es un periodo más corto para que se vuelva a cerrar.
Desde ahí implica el control, que para nosotros tiene que ser el control óptimo de la glucosa para poder darle un beneficio más largo después de haber puesto una mallita o un stent. Entonces, si le queremos dejar en claro a nuestro auditorio a través de la televisión que el proceso de evaluar a un paciente que ya tiene una diabetes descontrolada, no sé, voy a señalar un periodo de más de 10 años, que eso es como el estándar de oro para que la gente empiece a tener complicaciones, y mayormente la gente que tenemos un mal control de la glucosa. ¿Por qué? Porque ya tenemos lesión de pequeños vasos, como es el ojo, como es el riñón, y obviamente la circulación en vasos de mediano calibre, que en este caso a nivel coronario y a nivel cerebral, el riesgo de un infarto cardíaco se vuelve potencialmente más alto, ¿no? Está latente el que van a presentar algún evento coronario agudo. La gente con mayor daño, que no tiene la misma sensibilidad, lo decías tú, no nos da ningún signo clínico hasta que a veces llegan en condiciones avanzadas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Te platicaba, te decía, el paciente diabético lo tratamos diferente en el sentido de que no tienen los síntomas que lo tienen de manera clásica. Y el manejo de este tipo de pacientes, si tú le dejarías una señal o algunos signos de alarma a la gente, ¿cuál sería si vive con diabetes y sabe que ya no tiene un buen control de la presión, que no es muy constante en tomar sus niveles de glucosa? ¿Qué le dejarías a la gente para que tome una actitud distinta, Roberto? Aquí lo importante, cualquier molestia que tenga, falta de aire, dolor de pecho, dolor en el estómago como gastritis, ardor, acudir con el cardiólogo. Tenemos que hacer un electrocardiograma para revisarlo. Sería como un foco alerta. ¿Por qué? Porque muchos simuladores se comportan como trastornos digestivos en pacientes cardiológicos y no lo saben. Y son grandes simuladores, ¿cierto? Sí, claro. Y bien decías, no seguir lo que nos dice el vecino, la comadre, acudir con alguien que tenga la experiencia para poder interpretar la sintomatología y estudios que debemos hacer. ¿Crees que nuestro sistema de salud está realmente preparado para albergar y atender todas las necesidades en problemas cardiovasculares tan importantes? Estamos sobrepasados de todo nuestro sistema de salud por el mal control de los factores de riesgo, y nosotros somos el embudo de las consecuencias de este mal control de los factores de riesgo. Hablamos mucho en este programa sobre las las especialidades o las superespecialidades que hoy tenemos y las subdivisiones que se dan en el ámbito médico, pero es tan triste de verdad que no contemos con el número de camas suficiente, no contemos con el número de espacio suficiente para poder realizar los procedimientos que le pueden cambiar la vida a las personas. Pero si nos regresamos a la parte de la medicina de prevención, el número de espacios necesarios para atender esto sería menor si educáramos desde un principio a la gente, la diagnosticáramos con una conciencia real y que entendamos que el objetivo de programas como estos es orientar a nuestra población para caminar, ¿sí?, juntos hacia lo que sería una medicina de primer nivel, viviendo desde la parte más importante, que es el médico familiar, porque ellos son quienes nos auxilian a que no se saturen los espacios de superespecialidad. ¿Qué consejo le damos a nuestros colegas? Yo creo que hay que empezar desde los niños. Debemos de empezar de las escuelas una educación para presentar estos factores de riesgo mucho más tardíos y por lo tanto no necesitar de las superespecialidades para resolverlos. ¿Tú crees que el sistema de educación básica debería formar parte dentro de los libros de texto gratuitos un ámbito de la prevención en la salud? Totalmente, yo creo que sería el punto principal, para poder en años, no digo en poquitos años, en muchos años tener resultados acerca de esto. Entonces, sin duda yo creo que la educación es la base y tocar a través de nuestra niñez lo valioso que resulta para nosotros el que la gente que nos ve y que obviamente muchos de ustedes son padres, educar a nuestros hijos sobre cuáles son las necesidades y cuáles son las enfermedades que por los malos hábitos experimentamos. Hoy tenemos en la sección de Torre Kids, que es nuestra inocencia, y hablábamos ya de ellos. Te invito a que te quedes para que lo veamos y por favor quédate para que compartamos en las conclusiones. Luis Arturo
tú y un servidor, qué es lo que la gente debe de tener en su glosario de atención primaria en enfermedades como la diabetes y las complicaciones cardiovasculares. Continuamos. Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Te acompañan a todos lados, siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés, teléfono 3339-054899. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country, teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz, teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del Malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora, desde este espacio dedicado a los pequeños, las nuevas generaciones. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a compartir su experiencia en lo que se refiere a la importancia de aprender idiomas. Ella es especialista en traducción e interpretación, la licenciada Courtney White. Courtney, bienvenida. Muchas gracias, hola a todos. Hola. Qué bueno que estás con nosotros, gracias por acompañarnos en Torre Kids. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, ahora te voy a dejar con los chicos curiosos que tienen preguntas para ti, ¿te parece? Excelente. Mira, él es Álvaro, Emiliano, Santi y Mariana. Hola, mucho gusto, niños. Hola. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta? Hola a todos. ¿Y cuáles son los idiomas que deberíamos de aprender? Es una muy buena pregunta. Yo creo que los idiomas que debemos aprender son los que más nos interesan, porque no vas a querer estudiar algo que no te gusta. Entonces, no importa qué idioma aprendes, si te gusta el francés, aprende el francés. Si te gusta el chino mandarín, aprendes chino. En mi caso, a mí me gusta mucho el español, entonces por eso me fui. Wow, muchas gracias. Courtney, yo te tengo una pregunta. ¿Y desde qué edad debemos de aprender otros idiomas? Yo creo que entre más chicos, mejor. Pero una persona puede aprender un idioma en el momento que sea. Por ejemplo, yo tengo 36 y apenas estoy aprendiendo francés. Pero entre más chiquitos, mejor. Si aprendes antes de los 11 años, puedes alcanzar una fluidez mayor. Pero en cualquier momento, yo les recomiendo que en todo momento de la vida aprendan idiomas. Gracias. Courtney, yo te tengo una pregunta. ¿Se puede aprender un idioma
incluso si un niño apenas aprende a leer? Excelente pregunta, Emiliano. Sí, absolutamente sí. Mientras el niño pueda hablar y escuchar, puede aprender, porque hay 4 habilidades en los idiomas. Es hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces las primeras 2, aunque sea un bebé, un niño de 2, 3 años, pueden aprender. Mis hijos aprendieron inglés desde bebecitos. Ah, ok, gracias, Courtney. ¿Y para qué nos sirve aprender otro idioma? Para muchas cosas. Primero, para cultura general. Para ampliar tu visión del mundo, aprender un idioma es muy importante porque empiezas a entender otras personas, otras culturas, y también te da la oportunidad de poder viajar a muchos países del mundo, a conocer personas de muchas partes del mundo, y te abre muchas puertas, te da muchas oportunidades para conocer, aprender, viajar, etc. No lo sabía. ¿Cuál es tu idioma favorito? A mí me gustan todos los idiomas. Cada idioma tiene algo muy interesante, algo muy diferente. Y cada idioma se puede usar para diferentes cosas. Por ejemplo, yo cuando me emociono mucho o cuando estoy muy enojada, uso el inglés automáticamente. No es que sea mi idioma favorito, pero cuando la emoción me gana, uso el inglés. Y el español es muy bueno para cuestiones de poesía, para literatura. Entonces yo creo que cada idioma tiene un uso específico muy interesante. Wow, muy interesante. ¿Todos podemos aprender cualquier idioma? Definitivamente. Depende de qué te gusta y para qué lo quieres usar, pero el idioma que te interesa, tú lo puedes aprender, no importa que sea inglés, que sea coreano, que sea japonés, que sea ruso, todos podemos aprender cualquier idioma. Gracias. ¿Podría decirse que cada idioma es una diferente manera de ver las cosas? Claro que sí, muy buen punto. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo español en la preparatoria, tenía que aprender sobre el Día de Muertos. Entonces, en ese momento de mi vida, aprendí algo sobre la manera del mexicano de ver esa parte de la vida. Y fue muy, muy interesante. Te abre los ojos a ver cómo piensan personas que viven en otros países, en otras culturas, y puedes aprender muchísimo. Ah, ok. Gracias, Courtney. ¿Y todas las palabras tienen traducción a otro idioma? Sí, todas las palabras tienen traducción. Algunas son fáciles de traducir, como manzana, apple, y otras son más difíciles de traducir cuando son conceptos que a lo mejor no existen en otro país, pero todo lo podemos traducir, nomás que a veces sí nos cuesta más trabajo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, Courtney, ¿te puedo hacer yo una pregunta? ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Me la comparten? Muy bien. En relación con el español, ¿hay algún español que sea más correcto ya que se habla en más de 20 países en el mundo? No hay una versión estándar o una versión más correcta del español. Yo creo que lo más correcto es hablar el español de donde es uno. Si naciste y creciste en México, pues es lógico que hablas español mexicano. Si naces y creces en España, es normal que hables español de España. ¿Y en inglés? Y en inglés es lo mismo. Se habla inglés en muchas partes del mundo, pero no se puede decir que hay una forma más correcta que otra. Más bien, cada quien habla la versión del inglés de donde ellos crecieron. Muy bien, es bueno tenerlo claro. Muchísimas gracias, Courtney, por haber venido a Torre Kids a compartir. ¿Aprendieron mucho, niños? Sí. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Tienes alguna pregunta, Álvaro? ¿Cuántos idiomas puede aprender una persona? Muchos idiomas. Técnicamente, muchos lingüistas científicos de la lengua dicen que se puede aprender hasta 7 idiomas. Pero yo conocí una persona que hablaba 19 idiomas. Entonces yo creo que no hay máximo. ¡Wow! Eso es muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Pues, si tienes una pregunta, muy bien. Courtney, ¿el español de otros países es diferente al de México? Sí, hay muchas variantes del español. Cambian las palabras que utilizamos, cambia el acento. Incluso dentro de México, del norte al sur, se hablan diferentes variaciones del español. Gracias. ¿Y el inglés cuál es el más correcto? Buena pregunta. El inglés no tiene una versión más correcta. Se habla en todo el mundo, en muchos países hay muchas personas que hablan inglés como su segundo idioma.
pero no hay una versión estándar, todos hablan como ellos aprendieron. ¿Y el español cuál es el más correcto? Del español tampoco hay uno más correcto. De todos los idiomas, cada quien habla de acuerdo a cómo ellos aprendieron, pero no hay una versión más correcta. Lo más correcto es que tú hables como tú aprendiste. Ok, gracias, Courtney. Muchísimas gracias de nuevo, Courtney. Al contrario. ¿Y qué les parece si terminamos el programa, pero continúan con nosotros aquí en Torre Médica y vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Vamos? Sí. ¡Vamos! ¿Sabías qué? ¿Sabías que en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes? Cifra verdaderamente alarmante. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Le agradecemos que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades. Bienvenidos a este lado del estudio, doctor Julio Ramos, a Torre Urbana. Así es, Lalo, y bueno, compartir con ustedes esta información. Decíamos ya hace un momento que una alerta sanitaria en un padecimiento que hemos tocado más de alguna ocasión en Torre Médica, y no nos vamos a cansar de tocar temas que son trascendentales y que todavía no logramos despertar ese total comportamiento de prevención en la sociedad, y debemos trabajar más en ello, Lalo. Efectivamente, hablar de la diabetes es hablar de muchas implicaciones a nivel corporal, pero el día de hoy concretamente a nivel cardiológico. Así es, conocer las complicaciones que se asocian en la diabetes hacia padecimientos cardiovasculares como hipertensión, infarto y otras cosas son algo que la gente debe de conocer, ¿no? ¿Le parece si vamos a ver las entrevistas? Vamos. ¿Qué sabes como causa de la diabetes? Pues principalmente que la tienen las personas con obesidad y que te causa problemas como la presión alta, baja, por el azúcar. Amiga, dime, ¿ubicas alguna causa de diabetes? Pues la hipertensión, el sobrepeso. Sobrepeso, la obesidad. ¿Qué tanto sabes sobre esta enfermedad? Pues sí, sé algo más o menos. ¿Sabes alguna de las causas
que lo condicionan? Puede ser obesidad, es algo que recuerdo, puede ser la obesidad. Okay. Nada más, es lo único que se me ocurre. ¿Y otro problema has escuchado que puede afectarle en la diabetes, como problemas cardiovasculares, cardíacos principalmente? Por la respiración, que se agitan mucho. ¿Conoces alguna afección que tenga que ver con el corazón y que sea producto de la diabetes? Hipertensión, pues las arterias se tapan, cosas así. ¿Y sabes si la diabetes puede causar alguna condicionante en daño cardiovascular? Sí, podría ser lo que es problemas de presión, podría ser hasta infartos. Ok, muchas gracias. Torre Urbana. Vaya, Lalo, qué sorpresa, la verdad, ver que la gente tiene el conocimiento sobre el tema y también conoce complicaciones, ¿no? Sí, efectivamente, la diabetes hoy en día, y eso es algo raro, hasta cierto punto ilógico, hay mucha información al respecto, sin embargo, en ocasiones parece que no nos importa las afectaciones que pueda tener esto. Y que además la gente identifica que como factores de riesgo asocia cuestiones de tipo físico como la obesidad, ya lo mencionaban en la entrevista. Creo que si la gente se da cuenta de la importancia que tiene el hecho de cambiar nuestros hábitos alimenticios y nuestra cultura de prevención, creo que se podría hacer más, Lalo. Y además de cambiar los hábitos, doctor, algo que siempre hemos dicho en este espacio, acercarse con profesionales. Claro, porque el que de alguna manera la gente tome una cultura de prevención nos va a retardar la presencia de complicaciones. Si una enfermedad como la diabetes es detectada de manera oportuna, la gente tiene más probabilidades de que esto no desarrolle más adelante complicaciones serias como problemas cardiovasculares, cerebrales y otros muchos, ¿no? Quiero invitarlos, doctor, a que nos acompañen los martes y los jueves en Radio HK 960 de AM. Está apareciendo el WhatsApp en este momento, es Torre Urbana, y desde luego que nos sigan en las redes. Así es, redes sociales, manden sus comentarios, preguntas y bueno, muy importante que nos compartan qué temas quieren que presentemos a través de su programa Torre Médica y semana a semana poderles compartir una experiencia con profesionales que viven la práctica clínica en el día a día. Y además otro punto importante, doctor, si tú, amigo, nos estás viendo y eres médico como tal, también pueden formar parte de este espacio. Así es, manden su currículum y el tema que ustedes quieren que desarrollemos y sin lugar a duda podemos ser parte de esta experiencia. Vamos a Mesa de Expertos. Continuamos. Seguimos con más. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar con nosotros y gracias a ustedes por quedarse a esta sección de conclusiones llamada Mesa de Expertos. Ya decíamos pues hace un momento que hablar sobre diabetes y hablar sobre las complicaciones es un tema que podríamos pasar aquí días o semanas charlando sobre qué, pero en la parte en la que conversábamos Roberto y un servidor, que la educación sería una de las partes que deberíamos abordar mayormente los profesionales de la salud, pero desde el ámbito de la infancia, para que la gente tome conciencia de una atención primaria de esto. ¿Qué sugieren ustedes para nuestra sociedad? Como lo hemos comentado y bien lo dijiste al inicio de la charla, la parte de la educación es la piedra angular para evitar las complicaciones. Evitar, número uno, que el paciente desarrolle la diabetes. Número dos, el paciente que ya la desarrolló lleve un control en forma adecuada para evitar el gran número de complicaciones, dentro de ello las principales enfermedades cardiovasculares relacionadas al descontrol metabólico. Entonces, la piedra angular de todo esto es la educación. Y en un sistema de salud como el nuestro, Roberto, ¿qué les podemos transmitir a nuestros pacientes que ya saben que tienen esta enfermedad y que no están haciendo algo de manera importante? Pues ya platicamos de las complicaciones, en este caso las cardiovasculares, hay que verlos con que lo revise un cardiólogo, un internista para empezar. Desde el simple electrocardiograma ya podemos orientarnos hacia alguna enfermedad o alguna patología cardiovascular. Tú dices algo como muy simple, un simple electrocardiograma. No sé si recuerdas por ahí un programa que se realizó a través del Sistema de Salud Federal en el que se enviaba un electrocardiograma a cardiólogos en las entidades para que les dieran una interpretación. No sé si te acuerdas de un programa que existió hace creo que 2 sexenios,
pero que no logró tener esa continuidad, pero que era la forma de diagnosticar de manera temprana algún padecimiento cardiovascular para contemplar un traslado. Entiendo que son medidas de alerta, pero yo creo que debemos de foguear más a nuestros médicos de un nivel básico para que hagamos un diagnóstico más temprano de enfermedades cardiovasculares, ¿no crees? Sí, claro, y bueno, era interesante ese programa. Ahorita está uno en la actualidad que es Código Infarto, parecido, pero no hay como ver a la persona. El electrocardiograma es una herramienta más, pero inicialmente tenemos que platicarlo con la persona, síntomas, revisarlo, tocar, ver, oír y tocar. La medicina, lo hemos dicho en muchos programas, el que no ve y no toca se equivoca, pero el paciente que no es explorado en su contexto general, desde la punta del dedo del pie para saber qué nivel de alteración nerviosa tiene, explorar para saber si hay lesiones por hongos, el saber si existe alguna lesión ulcerativa en sus extremidades, el estar midiendo los niveles de glucosa, si no todos los días, por lo menos ciertos días, y llevar un control con un diario que podamos llevar al consultorio y ver el nivel de glucosa que el paciente tiene y los síntomas clínicos que a veces el paciente omite, porque en una consulta de 35 minutos, una hora, no logramos muchas veces recoger toda la información de un periodo de 3 meses que el paciente vive, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que la gente lleve una bitácora, ¿no? Aquí, perdón, creo que una de las partes más importantes es que el paciente acuda a consulta. Eso es lo más difícil. Obviamente es la educación, pero ahora haz que el paciente acuda a consulta, que se preocupe por su salud, llevar ese control, porque algunos pacientes sí se hacen la determinación, muchos otros no lo hacen, solo si se sienten mal, no llevan esa bitácora. Entonces, más difícil es que acudan a consulta, realizar una valoración cardiovascular, una valoración donde puedes determinar en forma oportuna si ya hay datos de neuropatía, retinopatía, enfermedad renal en forma temprana. ¿Por qué evitar ya que el paciente, por qué esperar a que el paciente ya llegue cuando tiene los pies prácticamente edematizados, está reteniendo líquidos, requiere muchas de las veces una hemodiálisis en forma urgente? Ahí es donde el paciente debe de tener preocupación por sí mismo, acudir en forma oportuna y evitar todo esto. El sistema de salud tiene programas ya creados y que obviamente a veces van surgiendo nuevas adaptaciones, pero el verdadero sistema de prevención está ligado a que la gente logremos transmitir que si no acude a consulta de manera periódica, un paciente con diabetes no tiene que estar forzosamente probablemente con el médico especialista o cardiólogo cada mes, pero un paciente que ya se sabe con un diagnóstico de hipertensión, que no tiene un muy buen control de su problema metabólico, yo creo que es la gente que debe estar mayormente pegada hasta que tome algo que nosotros conocemos como profesionales, se denomina empoderamiento. El paciente que adquiere la capacidad de poder atender su problema de salud desde una perspectiva clínica diferente y eso le permite a él saber en qué momento puede tener un mejor control de la glucosa. ¿Tú qué sugieres, Roberto? Sí, hay algo importante aquí que mencionas que ya con el empoderamiento, esa educación del paciente que tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, se lo transmite a sus hijos, porque tiene que cambiar todo el entorno. De ahí parte también educación en la escuela, educación en casa, para poder tener mejores resultados. Todos aquellos que somos padres y que tenemos el contacto con nuestros hijos, que les transmitimos que vivimos con una enfermedad metabólica, ¿qué obligación tenemos como padres? Transmitirles el ejemplo para poder cambiar nuestros hábitos de alimentación y recibir el apoyo de la familia, porque obviamente si nosotros apapachamos desde el punto de vista moral y quitamos las tentaciones para un ser, le damos ese recargón emocional y evitamos llevar a la alacena alimentos que no son recomendados, es parte de la cultura familiar para cambiar los hábitos y no tener que estar cambiando platillos para unos o para otros. Quitar el salero de la mesa como lo ha venido haciendo el sistema de salud, pero
por momentos la misma Secretaría de Salud sugirió que en los restaurantes y en establecimientos de comida la sal se eliminara de manera continua porque existíamos grupos de personas que antes de probar la comida les poníamos sal. Era parte de esto. Tanto alimento modificado, con conservadores, azúcares refinadas, han sido sin lugar a duda una de las causas más importantes para llegar a esto. ¿Qué podemos hablar sobre la alimentación como un elemento crucial? El tratamiento es farmacológico y no farmacológico. No farmacológico, dieta, ejercicio, que son las piedras angulares para poder tener el control en este caso de la glucemia, del azúcar. La cultura deportiva creen que no está bien fundada, ¿verdad? Claro que no, el ejercicio, nosotros insistimos en que hagan ejercicios, pero debería de ser algo como comer, de diario. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro sistema de salud? ¿Qué nos tiene desmantelados en ese sentido, ¿no? Digo que la sugerencia para los dos trabajan en un sistema de salud público y privado. ¿Qué es lo que viven? Y los dos están en puntos angulares. Tú en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, que lleva al paciente en condiciones críticas, y tú en un área de hemodinamia donde llega el paciente con las complicaciones y que es el paciente que vivió una diabetes a todo lo que da y que no hizo algo. Por eso es que creo que ustedes más que nadie están conscientes de la urgente necesidad de educar desde la casa a los hijos y obviamente a los pacientes y a los familiares de los pacientes que acuden al hospital para estar generando seminarios o pláticas constantes y llevarlos a ellos para que no vivan lo que están viviendo sus familiares. ¿No creen que sería una parte importante? Sí, totalmente. Si yo veo que mi papá tiene diabetes, seguramente yo voy a tener diabetes. Si no quiero ver las complicaciones que está presentando mi papá o mi mamá, pues me voy a cuidar. Entonces, por consecuencia, creo que sería una estrategia adecuada. Para los que hacemos un ambiente médico privado, creo que una de las recomendaciones que debemos hacernos a nosotros mismos es generar grupos o talleres de educación continua a través del personal que de alguna manera nos apoya para tener una mejor mesa en nuestras casas, enseñarnos a comer de forma diferente, porque creemos que el comer sano es comer cosas que no son gratas, pero yo creo que depende mucho de la forma en la que se prepara el alimento para que resulte agradable al paladar y al ojo, ¿no? Realmente esto pues viene siendo parte del día a día, es acostumbrarte a comer sano. Realmente no es difícil, simplemente es realizarlo ya y tomarlo como parte de tu vida, así como realizar la actividad física, ir cambiando algunos alimentos. Igual a veces realizar el cambio en forma drástica resulta un poco complicado, pero si lo hacemos en forma progresiva, vamos quitando alimentos que realmente sabemos que son dañinos, sobre todo alimentos que son ricos en azúcares refinados, las harinas, pastas, y pues empezamos poco a poco a realizar actividad física y no necesitamos meternos a algún gimnasio, simplemente realizar la caminata 30, 40 minutos al día, evitar ese tipo de alimentos, llevar una vida saludable. Creo que con eso ya es un gran apoyo para favorecer y cambiar tu calidad de vida. La dinámica familiar pues la ponemos nosotros en nuestros espacios. La cultura del deporte, la gente tiene mucho la idea que es obligado inscribirse a veces a un espacio físico, pero yo estoy claro que si le diéramos 10 vueltas a la manzana de nuestra colonia, entiendo que la inseguridad muchas veces nos lleva a veces a limitarnos, pero yo creo que existen espacios seguros en nuestra ciudad o cercano a donde habitamos cada uno, pero realmente la parte aquí es empujarnos y motivarnos, porque una vez que te pones en marcha un cambio al estilo de vida, nuestra salud física y mental va cambiando paulatinamente y empezarnos a jalar unos y otros para poder generar una condición de motivación en general. No puedo hablar de cuestiones particulares. Claro, lo decías hace rato, Roberto, la salud deportiva también tiene que estar orientada de acuerdo al grupo de edad y vigilada. Alguien que va a empezar a hacer una actividad física debe hacerse una evaluación, y más si se conoce diabético, más si se conoce hipertenso. Es como hacerle una evaluación preoperatoria, porque la actividad deportiva es como la entrada a un quirófano, porque alguien que no mida
la intensidad de su actividad física lo puede llevar a una condición de riesgo cardiovascular, desde luego. Por eso es que es importante que la gente que se sabe con algún diagnóstico haga las cosas de manera distinta. Es un compromiso que tiene este programa con ustedes, de invitar expertos en el ámbito de la salud y obviamente del ámbito de la salud metabólica. Es una obligación para nosotros que semana a semana hablemos de temas diferentes, pero en el que existe un compromiso hacia ustedes de que los que vivimos esto en nuestra práctica diaria estemos bien informados y que tengamos información de actualidad. A los dos les quiero dar las gracias por acompañarme en esta mesa de conclusiones, y a usted que se da cita semana a semana con temas de interés general, y obviamente que nos contacten a través de las redes sociales para decirnos cuáles son sus dudas y qué temas les gustaría que tocáramos. A los dos muchas gracias y nos vemos la próxima semana a ver de Torre Médica. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron